más allá de que hice una devolución a cada uno de ustedes y que creo que hay algunos que me faltan todavía, pero ya vamos a responder a todos, sobre todo ahora que tenemos que viene el receso de invierno, creo que voy a tener un poquito más de tiempo para responderles. Pero bueno, un poco la idea era recoger los aportes que ustedes hicieron desde los territorios para repensar el neoliberalismo como un proceso que estructura la realidad actual y nuestra realidad histórica, ¿no? Como país, como civilización, como mundo, ¿no? Nuestra propuesta era que podamos desandar un poco el neoliberalismo y pensarlo como proceso histórico, social, político. Y recuerden que les dimos esta triple significación que puede tener el neoliberalismo y no reducirlo, más allá de que claramente refiere a políticas económicas, entenderlo como un dispositivo más profundo que genera una subjetividad particular, profunda, y que estructura nuestras relaciones sociales. Entonces, ustedes lo que están viendo ahí, si querés ahora sí pasá, Sol, así se ven, yo hice así como un juego de todas palabras como para que repasemos muy sintéticamente qué fue lo que surgió en las respuestas de ustedes al foro, ¿no? Entonces, si pensamos en el neoliberalismo, obviamente, y esto está bueno porque todos pudieron ubicarlo históricamente, bueno, cuándo surge, cuándo se empiezan a aplicar las políticas neoliberales en nuestro país, cuándo se profundizan. A mí me gusta pensar que el neoliberalismo desde los 70 en adelante está presente más allá de distintos intentos que han tenido distintos gobiernos para remediar o repensar el rol del Estado dentro del sistema, pero que al ser una tendencia global, desde los 70 en adelante sigue estructurando las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales cuando producimos, las relaciones sociales cuando consumimos, las relaciones sociales cuando nos relacionamos con el otro. Entonces, un poco lo que salió fue esto de pensar el tema de la pandemia. Una de las consecuencias es la mala distribución de la riqueza, el aumento de la desigualdad, los fenómenos de deuda externa, ¿no? Nuestro país y la historia que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Algo que se profundiza sobre todo en los 90 es el cierre de las fábricas, ¿no? El proceso de que algunos nombraron de desindustrialización. Recuerdo y se me viene a la mente los compañeros y compañeras de Nuevo Ya que marcaron claramente el tema de Nestlé, ¿no? Como algo muy significativo que transformó la vida de esa comunidad. Podemos pensar también en lo que pasó en la década de los 90 con el ex frigorífico de Santa Elena, ¿no? Como un cierre de una fábrica puede cambiar la identidad y cambiar un territorio para siempre, ¿no? Bueno, el tema del desempleo, el tema de la precarización laboral que se empieza a ver sobre todo en la década de los 90, la privatización de las empresas, la migración de los jóvenes, algo que muchos marcaron que sucedía en sus localidades pequeñas, el tema de cómo se transforma la matriz socioproductiva de la provincia de Entre Ríos, si pensamos en que se empieza a orientar todo lo que es la producción para la exportación y las consecuencias que tiene con respecto a la pérdida de los pequeños productores, de la agricultura familiar. Esto conlleva claramente a un problema de despoblamiento en los territorios rurales, a la concentración de la tierra como uno de los síntomas del capitalismo actual. Y esto también obviamente va a tener consecuencias en lo que es la exclusión y la fragmentación local, ¿no? Esto surgió mucho de las respuestas de ustedes, sobre todo de las pequeñas localidades. El tema del deterioro en los servicios públicos, en la educación y en la salud. También surgió el tema de la corrupción como algo marcado en la década de los 90. El tema del deterioro ambiental, la sobreexplotación de los bienes naturales comunes, la pérdida de biodiversidad. Por otro lado, y un claro síntoma de esta época también, ¿no? El tema de la crisis de la democracia representativa, el problema que genera para el neoliberalismo la clase media, y esto que nuestro país claramente era un exponente, sobre todo si pensamos en la realidad de toda América Latina, el tema de la movilidad social ascendente, que era algo bien característico de la sobre todo de la década de los 40, de los 50 de la Argentina, y cómo eso se fue perdiendo y hoy estamos en un proceso de movilidad social descendente, ¿no? Claramente. Algo que surgió también de las respuestas y que me pareció muy importante es el tema de la meritocracia,
Y ahí me lo marqué lo puse en cursiva porque quiero leerles una de las respuestas que me pareció importante compartirles. Y una de las compañeras, no anoté quién, pero se los quiero leer, dice: la meritocracia propuesta por el neoliberalismo es una promesa que se concreta de manera sistemática en mayor desigualdad, discriminación y estigmatización de quienes no logran insertarse exitosamente en el mercado. Se oculta que, históricamente, a partir de condiciones sociales de relativa igualdad, el mercado libre genera desigualdad y que a partir de la desigualdad genera desigualdad extrema. Esto pasa porque se autojustifica mediante la hegemonía, o sea, este proceso se justifica mediante la hegemonía cultural que utiliza mecanismos de estigmatización de los, entre comillas, fracasados, los que no quieren trabajar y de exaltación de los triunfantes. Este discurso no cohesiona, sino que produce anomia y fragmenta aún más a la sociedad, limitando la capacidad de las mayorías para pensar lo efectivamente posible. Bueno, me pareció una síntesis muy interesante del problema de la meritocracia que trae el neoliberalismo, ¿no? Bueno, por otro lado vemos la estigmatización, la individualización del éxito o del fracaso en la sociedad. Otra cosa que salió fue el tema de la mercantilización de los derechos fundamentales y algo que también marcó mucho, sobre todo pensando en la década de los 90, el tema del ferrocarril. Y también traje para cerrar un poco, sobre todo la primera cuestión de las consecuencias del neoliberalismo, otra cita de otra respuesta del foro. Espérenme un segundo. Dice, una compañera dice: por eso valoro este espacio de formación, porque nos invita a repensar la economía desde lo humano, desde lo colectivo y de lo solidario, y porque como educador era un compañero, siento la responsabilidad de acompañar estas búsquedas construyendo alternativas que pongan la vida y no el mercado en el centro. Y algo que me pareció sumamente interesante, que si bien estaba planteando la consigna, está bueno remarcarlo, que es que más allá de que todo el tiempo marcamos las consecuencias como negativas del neoliberalismo como proceso estructurador de la realidad, al final de las respuestas en todo el foro aparecieron cuáles son las prácticas sociales emergentes que están de alguna manera contrarrestando esta tendencia a la fragmentación, a la pobreza, a la exclusión, a la desigualdad, y cómo pueden verse y enriquecerse a partir de la propuesta de la economía social y solidaria. Entonces, ahí marqué algunas cuestiones que salieron, como la idea de que hay prácticas solidarias ancestrales, ¿no? Esta idea de que la solidaridad está presente y de que estuvo presente en cómo se practicaba la economía, en las redes de trueque, en la resistencia, algunos marcaron la resistencia cotidiana a través del cuidado, los comedores comunitarios, las cooperativas, la reconstrucción de los lazos y esta idea de poder repensar el modo en que nos relacionamos, y algo que me parece importante es que ustedes pudieron vislumbrar eso en sus territorios, ¿no? Porque la mayoría de ustedes traía ejemplos concretos de cómo todo eso estaba sucediendo. Así que esto es un poco como para cerrar, está la actividad 1. A mí, si bien muchas respuestas eran reiterativas, me parece que en todas salieron elementos sumamente importantes. Y a mí, en cierto modo, siento como, más allá de que eran un montón y que todavía no terminé de responder, siento un poco de placer de leerlos, porque me parece que es re importante que repensemos el neoliberalismo y que tengamos una visión histórica de cuándo se implementa, y qué es lo que nos pasa a nosotros con respecto a eso. Bien, si querés seguir, Sol, una más. Bueno, y con respecto a la devolución de la actividad 2, un poco la idea era esto del mapeo de actores y que responde un poco a estas 4 preguntas que están viendo ahí. La primera tiene que ver con esta idea de poder repensar con quiénes nos estamos vinculando, ¿no? La segunda, con esta idea de cómo nos enredamos en la construcción del territorio, ¿sí? Tanto como emprendedores, como docentes, como parte de una fundación, de una cooperativa, etc. La tercera pregunta, y esto es lo que nosotros hicimos más hincapié en las clases, sobre todo con Eva, es esta idea de la necesidad de ampliar el sujeto actor de la economía social y solidaria y de
de alguna manera, ampliar la mirada de quienes creemos que están construyendo esta otra economía y de pensar que no es solamente un sujeto de economía de vulnerabilidad, sino que debemos ser todos parte de alguna manera de la construcción, ¿no?, de la economía. Y por último, la pregunta número 4 es, ¿qué relaciones sociales nos interpela a generar la economía social y solidaria? Entonces, un poco como para devolverles sobre la actividad 2 y repensar estas preguntas, el mapeo de actores está orientado a, para quienes están más que nada vinculados a las políticas públicas, es pensar la construcción de esas políticas públicas de economía social y solidaria en forma participativa como una condición para sustentar la cultura democrática, pero también, y esto por ahí capaz que queda más claro con el módulo 5, legitimar las acciones que nosotros realizamos desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? Eso pensando en quienes están más vinculados a la gestión pública. Para quienes están más vinculados a las organizaciones o para quienes son parte de un emprendimiento, por ahí lo que nosotros creíamos es que realizar el mapa de actores tiene que ver con pensar la vinculación como una forma de construir estrategias de viabilidad y de sustentabilidad de lo que nosotros hacemos. Sobre todo pensando, un poco también en la cuarta pregunta, en que lo que nos invita a hacer la economía social y solidaria es no a ver al otro como una amenaza o como una competencia, sino al otro como un posible aliado estratégico para lograr un objetivo en común, ¿no? Bien, con respecto a la pregunta número 2 que nos estábamos haciendo ahí, era ¿por qué? Porque claramente nosotros creemos que el mapeo de actores nos puede ayudar a, sobre todo, deconstruir o desnaturalizar esta idea de que el territorio es un espacio fijo, sino que pensar que el territorio, y esto lo vimos, es un espacio que se está totalmente construyendo, o sea que es un organismo vivo a construir y que nosotros podemos construir un territorio de economía social y solidaria donde se estén todo el tiempo generando lazos de confianza, ¿no? ¿Esto por qué? Por algo que también surgió acá en la primera parte del encuentro, esta idea de generar red, ¿no?, de generar comunidad y de pensarnos en colectivo. Me falta una filmina más, Sol. Ahí está. No, la anterior, ahí está. Y la pregunta número 3 tenía que ver, bueno, esto hicimos bastante hincapié en las clases, en los videos que tienen grabados, esta necesidad que vemos de ampliar el sujeto actor de la economía social y solidaria, justamente por algo que lo remarca mucho Coragio, y es esta idea de que cuando hablamos de economía social y solidaria es porque estamos pensando en que la solidaridad tiene que ser el valor que va a estar rigiendo las transacciones económicas y el modo en que nos relacionamos cuando estamos todo el tiempo comprando o produciendo bienes y servicios, ¿no? Entonces la solidaridad tiene que ser como ese valor extra que se le añade a la transacción económica y a las relaciones sociales que se generan, que no terminan siendo estrictamente económicas, sino que van más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esta necesidad de ampliar el sujeto actor? Porque, bueno, justamente creemos que no solamente puede estar ligado a un subsector que se crea de economía social y solidaria, sino que tiene que la solidaridad ampliarse tanto a la economía pública como a la economía privada. Esto tienen que relacionarlo con ese esquema que nosotros le presentamos de la economía mixta, pensada como un sistema entre la economía popular, la economía pública y la economía de mercado, y recuerdan ese circulito que veíamos de que hay prácticas económicas solidarias tanto en la economía popular como en la economía pública, como en la economía privada, ¿no? Entonces, esta idea de que ese circulito de la solidaridad se tiene que ir expandiendo y ampliarse a todo el círculo, ¿no? Por eso esta idea de que todo el tiempo tenemos que pensar en ampliarlo, sobre todo si nosotros, recuerdan cuando les pusimos el ejemplo de que hicimos ese paralelismo entre la Ley de Economía Social de la provincia de Entre Ríos del 2012 y cómo se modifica en el 2021, cómo se amplía el sujeto. De hecho, se cambia semánticamente, ya no hablamos de economía social, sino que hablamos de economía social y solidaria, y cómo se busca traspasar y pensar la economía social y solidaria no solamente como una economía para los sujetos en vulnerabilidad social, sino como un potencial a construir un sistema económico que sea social y que sea solidario. Bien, no sé si quedó claro esto, si no, levantan la mano y me preguntan y profundizo. Y
Entonces, el mapeo de actores también respondía a esta idea de que ustedes puedan ampliar la economía social y solidaria que están construyendo. Y por último, la pregunta número 4, ahí no sé qué pasó, Sol, se te salió, ahí está. Tenía que ver con esta idea de, bueno, qué relaciones sociales nos interpela a generar la economía social y solidaria. Y acá claramente lo que nosotros creemos es que la economía social y solidaria nos interpela a repensar el modo de vincularnos a partir de relaciones sociales justas, ¿no? Y que estén basadas justamente en la cooperación y no en la competencia. Y acá quería traerles, por si no recuerdo si lo dije en las clases o no, pero si no, anótenselo para buscar, la propuesta del factor C de un economista que es Luis Raceto, un economista chileno, que es quien de alguna manera origina el concepto de economía social, de economía solidaria, perdón, en la década de los fines de los 70, de los 80, y que él acuña esta idea del factor C. Yo les quiero leer una entrevista en que le hacen a él le preguntan. Entonces, por su desarrollo teórico de la economía solidaria, ¿no? Le dicen, entonces, ¿la economía de solidaridad es necesariamente una economía de los pobres? Y él le dice, no, en absoluto. La economía de aquellos grupos pobres enseña algo a la economía en general que pueden desarrollar todas las empresas y las economías a nivel global. Lo que enseñan es que la solidaridad es una fuerza económica, un factor de alta eficiencia y de productividad. Nosotros formalizamos esta noción acuñando el concepto de factor C. Es un nuevo factor que integra a los modelos y análisis económicos junto al trabajo, el capital, la tecnología. Si en cualquier empresa, hasta las más grandes y modernas, se pusiera o incrementara la solidaridad, con seguridad sería más productiva y eficiente. Si en el mercado hubiera más solidaridad, el mercado sería más perfecto y funcionaría de mejor manera. Si en las políticas públicas y en las decisiones económicas del Estado hubiera mayores dosis de solidaridad, estas políticas serían mejores y sus resultados más eficientes. Esa es la fuerza del factor C. ¿Por qué ese nombre, factor C? Le preguntan, ¿no? Entonces él dice, simplemente porque con la letra C comienzan muchas palabras que lo identifican. Compañerismo, comunidad, cooperación, colaboración, comunicación, coordinación y otras. Bueno, entonces eso me parecía importante. A ver, ¿dónde está acá? Cerrar esta devolución de la actividad 3 con esta propuesta del factor C y que quienes quieran profundizar puedan buscarla. Bueno, y nada, agradecerles el tiempo que se tomaron para responder a las actividades y bueno, decirles que en las próximas semanas vamos a estar terminando las devoluciones individuales. Bien, Sol, ¿estás por ahí? No le... Ahí estoy. Bien, bueno, Me traba la compu por el internet, pero si acá querés yo estoy. comparto. A ver, Buenísimo. La otra puede ser que si mejor compartís vos, así puedo hablar. Estaba dale. muteada por eso. ¿Ahí ustedes están viendo la presentación? Ahí no. Sí, de ahí se ve la presentación. Ah, bueno, Listo. viene con delay. Bueno, ¿cómo Está Tengo la andan? vieja muy Sol igual. pequeño. ¿Se me ve bien? Bueno, buenísimo. Se escucha bien también. Bueno, Sí, en relación a lo que venía desarrollando DAI sobre la devolución de las actividades, en mi caso estaré dando unos comentarios acerca de la, del módulo 3, el cuestionario. Bueno, agradecer a quienes pudieron completarlo, participar en él. Hubo 46 personas que lo realizaron. La verdad que estoy muy, muy contenta en las respuestas como fueron, en los verdaderos y falsos. Así que nada, agradecerles y sí comentarles de que sigue abierta la, la actividad del módulo 4, que puedan ir con la ayuda de los tutores y de las tutoras, puedan ir realizándolas y cualquier duda que estamos a disposición
para que se dé una continuidad en este proceso formativo. Dicho esto, de que vamos a empezar con el módulo, con el tema de las actividades del módulo 4, insistirles en que lo sigan haciendo, porque el jueves vamos a estar habilitando el módulo 5. O sea, mañana ya vamos a estar habilitando el módulo 5, que es una clase que Dai la grabó el año pasado sobre planificación, que en realidad se llama el módulo hacia un plan estratégico de economía social y solidaria en clave local. Ese va a ser el próximo módulo. Y entonces hoy queríamos hacer una pequeña introducción a lo que van a encontrarse en esa videoclase que grabó Dai el año pasado, y para que no quede tan... ustedes van a estar en el receso en ese momento y nosotros no vamos a estar tan activos en el Gmail. Es por eso que hoy le trajimos algo más general de lo que se van a encontrar, y la primera pregunta disparadora es ¿qué es planificar? No, me pareció fundamental empezar la filmina con esa pregunta. Robier, en un texto de Matus, que si lo quieren lo vamos a poder subir también, para que lo tengan de complemento, como bibliografía complementaria, nos dice que planificar es pensar antes de actuar. ¿Qué quiere decir con eso? Que planificar, cuando planificamos un proyecto o una política pública, debemos pensar, generar objetivos, planificar, diseñarlos, y de manera sistémica, explicar las posibilidades que pueden surgir en el proceso de implementación, aquellas ventajas y desventajas que nos pueden surgir, aquellos inconvenientes, aquellas dificultades en el proceso, en el cronograma, y proponer objetivos, proyectarse hacia un futuro y proponer objetivos a corto y a largo plazo. Él nos dice que es una herramienta para pensar el futuro. Dai, si querés, seguí, y vos, si querés acotar algo sobre lo que estoy hablando, no hay problema. Bueno, Matus, Carlos Matus, quien es el que le vamos a poner en el campus esa bibliografía, más que bien es complementaria, si ustedes la quieren utilizar, es un autor clásico de la planificación. Él nos dice que la planificación tradicional que se venía pensando sobre teoría, metodología y práctica quedó vieja, quedó antigua, y él nos propone otro tipo de planificación ya más moderna, de una planificación estratégica, nos llama él, situacional, que es más bien una planificación de reflexión y acción, esta relación de sujeto con la acción. Y él nos dice que la planificación es una herramienta necesaria para transformar la realidad, para esto, lo que les hablaba anteriormente, para no caer en la improvisación. Es decir, nosotros a la hora de planificar debemos plantear los tipos de objetivos que queremos, el objetivo general, los objetivos específicos, los tipos de desventajas y desventajas que nos pueden surgir a la hora del proceso de implementación, y aquellas virtudes que tenemos, aquellos recursos que tenemos disponibles y aquellos que no, adaptarnos a los contextos, porque el contexto, como bien decía la Dai, es el territorio, es un constante movimiento. Tenemos que estar adaptándonos a esas consecuencias que el mismo contexto nos va llevando, contexto político, social y económico. Es por eso que nos dice que la planificación es una articulación entre el conocimiento y la acción, y se trata de una reflexión orientada y dirigida hacia la acción, a esa práctica que vamos a ir implementando. Dai, si quieres pasar. Y bueno, como les decía, de esta construcción de constante
que nos dice que la planificación estratégica es un proceso de construcción que está constantemente en movimiento. Y ese proceso de construcción es colectiva. Como bien se usó la palabra hoy, fue la palabra colectivo. Bueno, él habla que es una construcción colectiva, que hay muchos actores en juego con distintos tipos de poderes y de conflictos en juego, porque cuando está el poder hay conflictos y cooperación en el medio, y los actores pueden ser tantos actores políticos, gobernantes, dirigentes, distintas organizaciones públicas, pero también privadas, que pueden ser empresariales y sindicales. Y bueno, y él nos dice que en este proceso de planificación, que el conocimiento y la práctica se comprenden mejor en esos procesos de cambio, de reproducción y transformación, tanto en el espacio micro y en el espacio macro. Dai, si querés cambiar, ya creo que terminábamos ahí. Dejar de compartir, Dai. Ahí estaba silenciada. Sí, pasa que quiero compartirles, buenísimo, Sol, muchas gracias. Sí, esto era como una introducción a lo que van a ver del módulo 5. Aclararles que está bien orientado a la generación de un plan estratégico de economía social y solidaria en clave local. Recuerden esto que les venimos como reiterando en torno a que la edición del año pasado estaba más orientada a la acción de los gobiernos municipales locales, o sea, más al sector público, pero no obstante creemos que la planificación estratégica es un recurso fundamental, sobre todo para las organizaciones, para los emprendimientos, o sea que adapten, como lo vienen haciendo y muy bien, todos los recursos y los materiales y las propuestas teóricas a sus realidades, ¿no? Y por otro lado, algo que quería remarcar con respecto a la planificación estratégica, nosotros la planteamos también como un proceso que tiene que ser estratégico y participativo, ¿no? Sobre todo considerando de que cuando construimos participativamente con otros las planificaciones, hacemos que sean más legítimas, ¿no? Esto creo que ya lo habíamos marcado. Pero bueno, les va a quedar ahí ese módulo 5 para que ustedes vean, y también después les vamos a subir la tarea relacionada a ese módulo. Yo algo que me olvidé y que quería compartirles con respecto a la actividad número 2 del mapeo de actores, que bueno, que también se relaciona a cómo poder planificar el territorio estratégicamente y con otros, era una respuesta que me parecía que resume muy bien esta idea de poder adaptar las actividades y que les quiero compartir, les leo así muy, muy rápidamente. Es una de las respuestas del compañero de Victoria, que él se trata de mi emprendimiento, o sea, desde el sector privado, se trata sobre un asesoramiento sobre producción agroecológica en Victoria Entre Ríos. Se inscribe en un contexto territorial con un alto potencial para la articulación de acciones sustentables. Bueno, describe la ciudad y dice que cuenta con diversos actores institucionales, educativos y comunitarios que, si se vinculan estratégicamente, pueden conformar una red sólida para impulsar la transición agroecológica. Bueno, ahí traza una serie de actores estratégicos que pueden aportar a su objetivo, ¿no? Que es el tema de impulsar la transición agroecológica. Describe todos los actores claves, como el matadero privado, los que tiene residuos orgánicos. También describe la escuela agrotécnica, a una cooperativa, a la Tecnicatura Superior en Agroecología, a la escuela agrotécnica, y va describiendo cada uno de esos actores y qué podría aportar ese actor al objetivo, que es el tema de impulsar la agroecología en ese territorio. Bueno, nombra al INTA, con el ProHuerta, bueno, el ProHuerta ya no existe más, pero bueno, siguen los extensionistas trabajando, y comenta que la propuesta de él es generar una mesa de gestión agroecológica local, ¿no? Que reúna a todos esos actores que él fue trazando y qué podría aportar al objetivo: productores, municipio, INTA, escuela, cooperativas, matadero, planta de residuos y comunidad, con el objetivo de diseñar y de coordinar acciones conjuntas. También dice, podría vincularse a las universidades, la UNER. Bueno, me gustó porque él
se traza su objetivo de su propio emprendimiento, que es el servicio profesional para los productores orientados a hacer la transición agroecológica, y traza todo un mapeo de actores y qué podrían aportar a ese mismo objetivo que tienen en común. Digo, este es un buen ejemplo de cómo se puede construir un mapeo de actores de acuerdo a nuestros propios intereses. Bueno, y ya como para ir cerrando, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o no. Si no, yo me gustaría cerrar mostrándoles las palabras que salieron en el Mentimeter, que nunca me sale bien el nombre. No sé, si alguien quiere decir algo, si no vemos esto. A ver, ahí ustedes están viendo. En el chat no hay nada, solamente que pudieron acceder al QR. Bueno, entonces, bien, bueno, un poco las palabras que surgieron, las están viendo ahí, no sé si se ven grande. No, se ve el power. Se ve el power, para. Voy a dejar de compartir. ¿Se dejó de compartir? Ahí. Creo que es ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Bien. Bueno, igual se los quiero marcar. Lo que salió, bueno, en principio empatía con el otro, una nueva perspectiva, colectividad, oportunidad, ayudar, cooperación, subversión, potencia, comunidad, reciprocidad, transformación, solidaridad, oportunidades y oportunidades de mejora. Bueno, creo que está bueno este resumen y que es una buena síntesis como para cerrar el encuentro acá. No sé si alguien más quiere compartir algo, si no, creo que podemos despedirnos y bueno, recordarles que el jueves subimos el módulo 5, que vamos a seguir conectados a través del campus, y que a mediados de agosto retomamos les vamos a dar un tiempo para que ustedes realicen el trabajo final y para que se pongan a tono con todas las actividades pendientes, y que a mediados de agosto vamos a hacer el encuentro de cierre, así que estén atentos a nuestras comunicaciones. Bueno, si nadie tiene más nada para decir, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego.